bienvenidos a Asuntos Públicos. En pocas semanas más vamos a tener elecciones presidenciales, ya pronto comienza una nueva campaña electoral, de modo que vamos a estar inundados de mensajes políticos, como ya ha ocurrido para las PASO. Y Silvia, Mabel, bueno, no hay las últimas encuestas parecen mostrar bastante estabilidad, hay tres números que es 40, 30, 20, ¿no? Bastante parejo entre el que va primero, Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa. Bueno, son números que podrían indicar que podría no llegar a haber segunda vuelta, o sí tal vez, son números bastante parejos, pero bueno, en estos días la sociedad va a tener que elegir y votar y decidir. Sí, además, bueno, es plantearnos en este contexto qué está cambiando el escenario político, qué se sostiene y qué se va dejando atrás de lo que viene siendo el escenario político desde la reinstauración de la democracia. En ese momento ya tenemos otro momento más de recambio electoral y, bueno, ya tenemos algunas líneas, algunas tendencias para mirarlas, ¿no? Sí. Bueno, es una campaña con algunos cisnes negros. Nadie imaginaba, por ejemplo, lo que ocurrió en Tucumán, que de alguna manera influyó sobre una masa importante de votantes, sobre todo de Scioli, dicen los encuestadores. Y el fenómeno Niembro, que impactó muchísimo en el votante de Macri, por lo cual permitió un mejor crecimiento de Sergio Massa. O sea, es una campaña con ciertos hechos y que pueden ir cambiando esa foto de cierta estabilidad que vos mencionabas, Pablo. Es cierto, porque aunque faltan 6 semanas es mucho tiempo en la política argentina, ¿no? Alguien ha dicho eso. Sí, hay también jugadas bastante desesperadas en un sentido y en el otro, ¿no? Los jugadores que están llegando al momento final están intentando ver de cómo revierten números que a lo mejor parecen estancados y difíciles de cambiar. En el sentido, bueno, vos mencionabas, Silvia, lo de Tucumán. La Corte Suprema de Tucumán finalmente convalida las elecciones. Realmente era más allá de los escándalos, suponía en sí mismo un escándalo que se pudieran anular el completo de una elección. Sí. Era realmente una señal institucional sumamente preocupante. Pero vos sabés que hay mediciones últimas que indican que el hecho del fraude que hubo en Tucumán, no para anular la elección, penetró muchísimo en los votantes de Daniel Scioli. Claro. O sea, porque por ahí hay gente que lo ve a lo mejor en carne propia, el papel de algunos punteros o como a veces, bueno, los llevan, en fin, y penetró mucho. Así como lo de Niembro fue una bomba para los votantes de Macri y una enorme decepción de su candidato, porque reaccionó tarde, reaccionó mal, porque no quería soltarlo a pesar de las denuncias concretas que había en ese caso. Sí, en el caso de Niembro, y eso es interesante ver, ¿no? No es solo Niembro ahora, me parece que todo el sistema de contratos y que tiene el macrismo no solo queda en Niembro, entonces es bastante más preocupante aún cuando alguien se postula como una nueva política, una cara distinta, ¿no? En cualquier caso, más allá de, digamos, de estos episodios de la micropolítica, de las campañas que siempre hay, vamos a tratar hoy, esta noche en Asuntos Públicos, de subir un poco más la puntería para ver si podemos entender los procesos más profundos que están en juego en esta elección, y por eso hoy está con nosotros Gabriel Gomaro, sociólogo y especialista en cultura y prácticas políticas en la Argentina de la post-transición democrática. O sea que es una especialidad perfecta para que nos explique qué está pasando, más allá de ya sabemos de las pequeñas o grandes maniobras de la política. Y también es coautor de un libro que tuvo mucho repercusión, está teniéndolo, que es El Mundo Pro, así que es un experto también en la política de cómo se gestó el PRO, y es interesante conversar con él. Justamente, Gabriel, aprovechando que te tenemos y que escribiste el primer libro que analiza el surgimiento de este nuevo partido en la Argentina. Si uno mira las fotos de elecciones anteriores, hace 20 o 30 años, bueno, había una serie de partidos, el Partido Justicialista, el Partido Radical, el Partido Socialista, partidos de vieja trayectoria, larga historia. Esta vez es distinto porque el PRO es un partido nuevo y hay un candidato, bueno, que tiene un importante arraigo electoral, que es Sergio Massa, que ni siquiera tiene un partido, ¿no? Y que tiene una trayectoria política muy corta y además es muy joven.
¿Cómo se explica este fenómeno en la historia política argentina reciente? Sí, bueno, ante todo, digamos, gracias por la invitación. Yo creo que hay varias novedades de este ciclo electoral que son interesantes como para mencionar. En orden de importancia es el mismo, creo, pero podemos enumerarlas azarosamente. La primera es que después de un ciclo de fuerte hegemonía de un partido político, hay elecciones competitivas. Hay por lo menos 2 o 3 actores con posibilidades de ganar las elecciones o de pasar por lo menos a una segunda vuelta. Eso es una novedad respecto de 2011, sin duda, donde había un actor dominante y otros actores mucho más pequeños y con evidentes pocas posibilidades de ser digamos, competitivos, e inclusive con 2007, cuando también hubo mucha diferencia entre el primero y el segundo. Esta vez son elecciones competitivas y eso genera un escenario ciertamente novedoso para este ciclo político actual. La segunda cuestión es que el partido de gobierno, uno puede decir el kirchnerismo-peronismo, resolvió de forma más o menos pacífica su sucesión, digamos, ¿no? Encontró un sucesor, ciertamente no en su ala más progresista, en su ala más moderada, más conservadora, pero encontró un sucesor que es el que va a competir en las elecciones y, digamos, siempre este viejo temor sobre la forma en que el propio peronismo resuelve su sucesión parece ahora resuelto digamos, de modo más o menos pacífico, inclusive con un liderazgo tan central y tan fuerte como fue el del matrimonio Kirchner y Cristina en la última etapa, que, digamos, parecía tener mucha, digamos, dificultad para encontrar quien continuara en el poder. Hay una tercera cosa vinculada con esto que tiene que ver con que aparece nuevamente, y esto tiene que ver con digamos, tu pregunta y el fenómeno Massa, una especie de escisión dentro del peronismo que se mantiene ciertamente más o menos estable, yo diría, a partir del año 99. Uno puede empezar, en 2003 había 3 opciones peronistas, en 2007 uno puede pensar que en cierta medida había, digamos, Lavagna era una especie de opción dentro del kirchnerismo que se había ido, que salió con los radicales, en fin, había por lo menos opciones peronistas por fuera del sello oficial. En 2011 pasó lo mismo con Duhalde y con Rodríguez Sá, y ahora vuelve a pasar. Entonces digo, ya se estabiliza la idea de que hay diferentes peronismos y hay peronismos dentro y fuera del partido justicialista. Massa en parte refleja eso, refleja un sector del peronismo que estuvo con el gobierno y que salió con el cálculo en su momento, en el año 2013, de que estaba agotado el ciclo de este núcleo dirigente dentro del partido y que venía un momento de recambio en el que ellos podían ser esa coalición dirigente que tomara el relevo. El cálculo por ahora parece haber sido equivocado, sin embargo, es uno de los 3 actores con más fuerzas dentro, digamos, del escenario, y en segundo lugar, representa un sector del peronismo que no se ve contenido, y de votantes peronistas o de origen peronista que no se ven contenidos en la actual fuerza de gobierno ni en la propuesta electoral que la fuerza de gobierno tiene para su digamos, sucesión. Y hay un último punto que es digamos, la aparición por primera vez, yo diría, en la historia argentina, quizás desde el radicalismo para acá, desde digamos, los años 10 o 20 de hace un siglo y pico ya, para acá, que es la aparición de una fuerza de centro-derecha competitiva, una fuerza digamos, del centro a la derecha con ganas de ganar elecciones, de ser una fuerza, por tanto, con un cierto práctica movimentista, pragmática, flexible ideológicamente, con un anclaje sin duda en el espectro del centro, digamos, derecha, con guiños conservadores, con guiños liberales, con una fuerte impronta económica liberal sin duda, pero con una amplitud que le permite
ocupar el centro de la escena de la oposición y ser una fuerza con posibilidades de llegar al gobierno. Eso es una gran novedad también. A eso te estás refiriendo obviamente al PRO. Al PRO, sí. Como fuerza. Claro, sí, sin duda. Y que atrae a un partido tradicional como la UCR a una alianza, ¿verdad? Donde hace unos años habría sido al revés, ¿no? Sin duda, no, perdón, pero digo, sin duda, esa es otra de las novedades que uno puede listar, que es que lo que pasa es que ya venía pasando en el año 2011, tampoco el radicalismo logró constituir una oferta propia con fuerza. En 2007 fue Labaña el candidato radical, lo cual también implicaba incorporar una figura no radical a sus fuerzas, pero es cierto que con una hegemonía del partido en la presentación de su oferta. Bueno, y no olvidemos que en el año 2003 saca muy pocos puntos Moró como candidato radical. Esta vez, digamos, forman parte de una coalición competitiva, pero como socios menores, como socios muy menores, diría, en una, digamos, coalición con un tinte ideológico, uno puede decir, que representa también una parte de la, digamos, tradición radical, pero no a toda. Y por eso también hay también radicalismo por fuera de la opción oficial. Stolbizer en parte representa ese, digamos, radicalismo que no se siente representado con las opciones partidarias recientes, por ejemplo. Eso ¿no? también da una nueva dimensión de los viejos clivajes que tanto hay en el partido o la tradición peronista, en el justicialismo, como en el radicalismo. El radicalismo siempre ha tenido también alas desde sectores irigoyenistas y los alvearistas de sus inicios, y también en esto los posicionamientos han sido muy distintos, hacer alianzas con el Partido Socialista y reivindicarse parte de la tradición socialdemócrata fuertemente, y estas otras alianzas que tienen que ver con un clivaje mucho más liberal, es decir, la tradición liberal que también está dentro del Partido Radical, ¿no? Exactamente, sí. Lo que uno puede pensar que se consolidó con este eje, digamos, Cambiemos, el PRO, Coalición Cívica y UCR, por lo menos en su expresión oficial, es un eje que uno podría llamar republicano en una interpretación liberal, sin duda, de lo que es el republicanismo, digamos, una especie de privilegio, ya no del antiperonismo o del no peronismo, sino del antipopulismo, digamos, ¿no? Un poco Sanz dijo, nosotros somos cualquier cosa menos populistas, y frente al populismo preferimos aliarnos con actores que por ahí no son un poco ajenos a la historia. Digo, hay ahí un eje republicano más vinculado con la moral pública, más vinculado con la división de poderes, que se constituyó en torno a esta opción. Quizás por eso también, en el caso de PRO y en el caso, digamos, de Cambiemos, hizo tanto daño estas denuncias de corrupción, hacen tanto daño porque es una opción política que se constituyó en buena parte en virtud de un eje moralizador de la política, republicano, digamos, vinculado con, digamos, transparencia, sobre todo, con controles y contrapesos de la gestión de gobierno. Y cuando uno ve estas denuncias vinculadas con procedimientos con bajo control, con relaciones personales que se mezclan con los recursos públicos, afecta mucho más claramente a una fuerza de este tipo que a fuerzas que no hicieron eje, hasta ahora por lo menos, en la cuestión de la moral pública, ¿no? Para el bloque que viene, y te dejo una pregunta, ¿se puede seguir hablando de peronismo? Porque todos hablamos de kirchnerismo, antes era el menemismo y mañana probablemente sea el sciolismo, no se sabe, ¿no? Pero también se puede decir, bueno, peronistas son todos, pero tal vez puede ser también peronistas ninguno, no sé. Linda pregunta. Te dejo una linda pregunta, por eso aprovecha la pausa, enseguida volvemos en Asuntos Públicos. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor.
Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? ¿Las tiro? No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. En Asuntos Públicos, hoy haciendo foco sobre la política argentina, 6 semanas de las elecciones, y la pregunta que había quedado para nuestro invitado de hoy, Gabriel Bomaro, era: Gabriel, ¿existe todavía el peronismo? Porque ya nadie, digamos, los símbolos del peronismo que eran frecuentes hasta hace algunos años parecen haber desaparecido. Estamos terminando 12 años de kirchnerismo y posiblemente ahora aparezca el sciolismo, no sé. Mira, es una pregunta muy complicada. Yo entraría por el lado de que hasta ahora todos los gobiernos peronistas, el menemista, el kirchnerista de Néstor y los kirchneristas de Cristina, tuvieron vínculos en general ambiguos con la amplia tradición peronista. El kirchnerismo sin duda empezó como un movimiento con una relación muy tensa con el partido peronista y, digamos, ahí también yo diferenciaría la, digamos, tradición y el acervo cultural, simbólico del peronismo de la parte, digamos, de los recursos organizativos del partido, que son dos cosas que uno podría diferenciar, por lo menos analíticamente. Y ahí uno puede decir sin duda que digamos, nace el kirchnerismo con distancia respecto de los dos aspectos, porque el partido estaba controlado por Duhalde y otra parte por Menem, pero sobre todo por Duhalde, y la simbología en ese momento, digamos, recordaba un poco más a los años 90, a una política diferente a la que el kirchnerismo, digamos, se planteaba y, digamos, que venía más bien como una especie de, digamos, con su idea de, digamos, transversalidad y de un movimiento que trascendiera las tradiciones políticas anteriores. Había un llamado al progresismo, el frepaso no orgánicamente, pero muchos cuadros se integran en ese primer kirchnerismo. La transversalidad, ¿no? La transversalidad, exactamente. Sin duda, digo, Wiener, Sabatella, Ibarra, pensando en figuras progresistas que tienen una cierta relación, por lo menos. Hasta la propia Elisa Carrión en su primer momento estuvo convocada en esa transversalidad. Sí, ella nunca entró claramente y ella, digamos, de hecho, sí, fue convocada, tal cual. En segunda vuelta inclusive dijo, si hay segunda vuelta yo, digamos, no votaría por ninguno de los dos. Ella siempre estuvo como muy reacia, pero es cierto que podía ser parte, en todo caso, teóricamente de ese espacio.
Y de hecho, Kirchner no asume la presidencia del partido hasta el año 2007. O sea, mucho después, y porque ya el partido se lo venía pidiendo, y después de haber ganado la interna peronista con Duhalde en 2005, donde se zanja un poco la hegemonía al interior digamos, del partido y de los recursos partidarios. Pero con la simbología peronista, con la tradición, siempre hubo esta ambigüedad, ¿no? El kirchnerismo dialogaba con el peronismo, se insertaba en la historia peronista, pero tenía una cierta, por lo menos intentaba desbordar al peronismo y ser algo más que eso, con un guiño hacia el centro izquierda o hacia el progresismo, hacia la izquierda, en fin. Y yo creo que eso fue cambiando, hubo momentos de peronización del kirchnerismo, de acercamiento, tanto, sin duda, en lo organizativo se terminó, digamos, recostando cada vez más en el Partido Justicialista, aunque siempre buscando esta idea de la tropa propia, de la fuerza propia, ¿no? Todas las organizaciones de la galaxia kirchnerista, la más conocida es la Cámpora, pero hay muchas más, expresaban ese intento de autonomía del kirchnerismo en relación al Partido Justicialista y a los recursos organizativos que ese partido proveía. Y también litúrgicamente el kirchnerismo intentó seleccionar, digamos, tomar selectivamente pedazos de la tradición Evita y el evitismo más que Perón muchas veces, en fin, cosas que hay un uso más selectivo de la tradición peronista, pero nunca dejó de estar por fuera de esa tradición, nunca, digamos, terminó construyendo otra tradición política, ni en lo organizativo un partido kirchnerista o algo que terminara de romper. Y yo creo que la resolución de la sucesión kirchnerista termina por acercar aún más, me parece a mí, al kirchnerismo, al peronismo. Hay una idea, veremos si se revela verdadera o no, que Scioli es una especie de vuelta del Partido Justicialista, digamos, ¿no? De los gobernadores, de la CGT, de las fuerzas vivas de la nación que componen el gran movimiento peronista. No sabemos, sí sabemos que algunos guiños de Scioli tienen que ver con una mayor comprensión de esta dimensión movimentista, de crear un ministerio vinculado con los movimientos sociales, digamos, ¿no? Estas cuestiones de compartimentación, segmentación del Estado en virtud de incorporar actores, ¿no? Incorporar actores ahora, no sabemos qué pasará, si habrá sciolismo o si será una forma más clara de peronismo, y qué pasará y cómo se terminará de integrar el kirchnerismo, que hoy parece muy cómodo con el PJ, a esa da la impresión tradición. Perdón. Sí. No, es que da la impresión que en realidad no va a haber mucha tensión. Si uno juzga las palabras de Estela de Carlotto diciendo que Scioli es apenas la transición para que regrese Cristina Kirchner, da la impresión que no es tanto el sucesor, sino más bien que es del sector más de núcleo duro, del cristinismo, como se llame, lo ven como una figura para un momento. Y agrego algo más para redondear esta observación. Me parece que habría una idea de que dentro de la tradición presidencialista argentina, los presidentes tienen mucha capacidad y muchos atributos de poder, más allá de los liderazgos políticos. El liderazgo se construye a través del poder, y creo que hay una tendencia a creer que Cristina Fernández va a poder seguir gobernando, y algunos lo piensan positivamente desde Calafate y otros negativamente, temiéndolo en las dos variantes. Sin embargo, sería plantear de qué manera el peronismo o la tradición peronista fue capaz, en los momentos históricos relevantes de la recuperación democrática, de adaptarse a los tiempos que corrían. Entonces, el menemismo fue la expresión del peronismo en una etapa específica del desarrollo del capitalismo, y el kirchnerismo otro. Ahora que nos toca Scioli, es que nos toca en el juego político general. Sin duda, en un minuto, el minuto que nos queda. Sí, no, lo que diría es que lo que sí por ahí es una novedad, y digamos, veremos qué pasa con esto, es qué pasa con ese peronismo que está fuera ahora del kirchnerismo, si se incorpora y si vuelve a casa, o si, digamos, realmente no hay casa
a la cual digamos, se vuelve, con lo cual eso sí nos habla de una, por lo menos, dispersión del peronismo más permanente. Uno puede tener la idea de que en realidad Massa o el masismo o el espacio de Massa, más de la Sota, más Rodríguez Saá, expresan la idea de son todos compañeros, todos van a volver. Bueno, si se mantiene permanentemente esas formas peronistas por fuera del partido, quizás estamos en presencia, pensémoslo como hipótesis, de formas de neoperonismo como fueron las formas de neoperonismo de los años 50, 60 que se consolidaron en provincias. Neuquén, por ejemplo, es un caso muy paradigmático, en donde que se fueron desprendiendo de la tradición peronista. No fue, digamos, hoy no podríamos decir que el Movimiento Popular Neuquino es un partido peronista. Entonces, digo, tampoco me gusta pensar la historia política como de esencias inmutables en el tiempo, y hay que ver si la tradición peronista no sufre también transformaciones tanto en su liturgia como en su dimensión organizativa que, digamos, señalábamos antes. Bueno, excelente. Bueno, creo que quedaron planteados temas importantes, ¿no? Neoperonismo, habrá neoperonismo, ¿no? Todavía hay que leer el libro Mundo Pro, que está muy bueno. Mundo Pro, exactamente, que es el otro gran protagonista. Esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.